Sean bienvenidos a una nueva edición de Controversia. En el programa de hoy hablaremos sobre el transexualismo. Ya lo saben, no se vayan, aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos hacerles recordar a cada uno de ustedes que sus comentarios, sus dudas o algo que quieran compartir con nosotros referente a este tema, pueden hacerlo llegar a través de las redes sociales. Si nos estás viendo ahí en casa o por el internet, puedes hacerlo dejando un comentario y bueno, vamos a ponernos en contacto contigo. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Muy bien, el tema que tenemos para hoy es un poco, es bastante amplio. Estábamos conversando, ¿verdad? Antes de iniciar el programa y nos Por poco y nos peleamos. ¿Verdad? Que tiene muchos enfoques, tiene muchas maneras de ver. El transexualismo, empezamos hablando un poquito de qué tan acomodado, qué tan bien está utilizar esta palabra para definir ciertas cosas. ¿Qué es el transexualismo? Yo pude leer que el transexualismo ya no se debe emplear lo que es el término trastorno de la identidad sexual, que abarca ese problema del transexualismo, el fetichismo, el travestismo no fetichista y el travestismo fetichista. También algunos incluso se sienten un poco susceptibles con la palabra trastorno, porque dicen, yo trastornado, una persona que es transexual, yo trastornado, no, yo no me siento trastornado, dicen. Hablamos de la disforia del sexo cuando hablamos de transexualismo. ¿De qué manera ve la sociedad a las personas que se relacionen con este tema? ¿Es un tema que se hable de manera abierta? Con el tiempo, genera con el tiempo ha ido. discriminación, creo. Este tipo de personas, mayormente la sociedad los aísla. Hay cierto rechazo, se nota que cuando ves en las calles a ese tipo de personas, la gente como que se abre, se aparta del camino. Con Los el relacionan tiempo con se va a ir personas abriendo. promiscuas, los relacionan con Exacto. personas homosexuales. Como que tuvieran enfermedades de transmisión sexual incluso. Poniendo un ejemplo a lo que acaba de mencionar Juan Carlos, que un homosexual no siempre va a ser un transexual, podemos traer aquí, por ejemplo, a una mujer que es lesbiana. Esta puede ser incluso mucho más femenina que una mujer heterosexual, lo que se considera heterosexual. Entonces, lo mismo pasaría con un hombre. Esto creo que queda demostrado que un homosexual no siempre va a ser un transexual en este caso. Y muchas veces en la sociedad nos hacen a veces imágenes que realmente no son, ¿no? A veces ni siquiera conocimos por experiencia propia a una persona que ha pasado por eso de la transexualidad. Y no por homosexualidad, prejuicios y paradigmas. o por prejuicios, ¿no? Yo he escuchado y por eso, dicen que, y ya tienen la imagen mental y cuando viene lo relaciono. Claro, yo conozco a una persona que es lesbiana, ¿no? Ella se viste como mujer normal, es bien regia, bien linda, todo, pero ella tiene su pareja, que también es del mismo sexo, lesbiana, pero ya hace el papel de hombre, ¿no? Hasta que tengo entendido, hace también los homosexuales. Hay uno que hace el papel de mujer, uno que hace el papel de hombre. Miren, Y el pasivo, ¿no? Cuando hablamos de papeles, hablamos de roles, ¿qué define el género? ¿Qué define el sexo de una persona? ¿Su fisionomía, su manera de pensar, su actividad, su manera como se viste? Es que cuando naces, aparentemente los doctores ven, ¿no? Que tienes Claro, un órgano sexual femenino, eres mujer, pero imagínate que la persona va creciendo y dice, no, yo no me creo mujer. Entonces la gente, Hay como que cierta Miren, discrepancia, hay algo que ¿verdad? debemos poner en la mesa y de repente podemos conversar un poquito, que es el síndrome de Harry Benjamin, que es un síndrome bastante conocido. No sé si podemos conversar un poco. bastante conocido, pero poco frecuente, ¿no? Uno de cada 100.000 niños. Cada 100.000 No niños sé con eso. hay como que una discordancia entre lo que mi cerebro es y lo que mi cuerpo me muestra. Dice, no, yo soy un hombre, pero mi cerebro funciona como Pero una quiero mujer. actuar Incluso como esta mujer. condición puede presentarse de manera genética. Creo que la pregunta clave también sería, ¿será que todos los que tienen tendencias homosexuales, lo vamos a poner así, ¿verdad? Que les guste la misma persona del mismo género, ¿será que todos tienen síndrome de Harry Benjamin o es simplemente algo que no se puede generalizar? ¿O será que todos los transexuales son travestis que se visten como mujer o de repente también son como personas que... Existen dos tipos de travestismo, el fetichista y el no fetichista.
Los que son fetichistas son los que dan el paso al transexualismo. Los que no son fetichistas no piensan cambiarse de género, por así decirlo. Lo que se puede percibir rápidamente dentro de la sociedad y dentro del mundo en el que nos movemos es que los términos que utilizamos suenan bastante a bullying. ¿Qué eres? Homosexual. Au, me llamaste. No, gay. No homosexual, gay. Esa es la palabra. Que él Pero es travesti. hay algunos Él que es te dicen. No, pareciera que las palabras están hechas más para herir que para definir. catalogar y etiquetar y encerrar ahí un grupo. Pero ya ahora en esos tiempos los homosexuales ya se han abierto más, ¿no? Y incluso hacen marcha, somos homosexuales, déjenos ser. Y aunque Ya. pero aunque lo han abierto, la sociedad en sí no mira en general, porque hay casos, en general no lo mira con buenos ojos, ¿no? Vamos a un amigo y un amigo incluso dice, no, yo odio a los homosexuales, los Ahí. odio Eso o los también depende de transexuales. las Se puede culturas, ver. de los países. Miren, básicamente aquí estamos encontrando un problema de roles y de figuras, la parte visual. Pero dentro del cerebro, dentro del ser humano en general, ¿qué define el género? ¿Es su manera de pensar o el cómo se comporta? ¿O tiene que haber siempre unidad? ¿Qué lo define? ¿Cuál es el problema aquí? Comúnmente podemos ver que cuando uno nace, definen tu género por cómo te ve el ¿Cómo te doctor. ves? Tu órgano. Claro, por el sexual. órgano sexual que Pero cuando tienes. vas creciendo, de repente te das cuenta, ¿no? Y afirmas lo que tú eres o no eres. Pero en el caso de los transexuales, no se sienten conformes con lo que ven, no se sienten conformes. ¿Por qué será? Factores. ¿Qué hay de las decisiones aquí? ¿Quién define el género? Hay una palabrita que podemos también traer aquí, que es la definición de las personas que nacen con dobles órganos sexuales, por decirlo así. Los populares, bueno, no populares, ¿no? Pero los mal definidos hermafroditas. ¿Tiene que ver esto con el transexualismo o Son es algo, un tema malformaciones. totalmente aparte? Hace aproximadamente 5 o 6 años leí en los medios de comunicación, en un periódico, que un señor que hoy en día tiene 35 años estaba denunciando más o menos por $1 millón en Estados Unidos al doctor que ayudó a su madre que lo traiga al mundo. ¿Esto por qué fue? Porque cuando él nació con dos órganos sexuales. Entonces la decisión que tomaron sus padres fue que a él le amputen su pene. Sin embargo, él cuando tuvo más o menos 15 años les reprochó esto a sus padres porque él no se sentía como mujer. Él quería ser hombre. Entonces él estaba en un conflicto así de diferencias bastante grandes con sus padres por la decisión que habían tomado sin haberle consultado, porque esto lo hicieron apenas él había nacido. Y es que a veces nosotros vemos y pensamos que la persona es, pero ahí la cuestión es, ¿realmente eres hombre porque te ves como hombre? ¿Realmente eres hombre porque piensas como hombre? Entonces eso es lo que la sociedad a veces no tiene cómo contestar. ¿Qué tanto tiene que ver la predisposición genética? Porque estábamos hablando de que puede haber una predisposición genética, pero la decisión es personal. ¿O qué ¿Qué tiene que ver tanto- la cultura también? ¿Qué tanto influye también la crianza de los padres en esas personas, no? Pues, Educación O que si te él han tuviste dado. La más alimentación. relacionamiento con las mujeres. Si es que que te con los criaste en un varones. hogar disfuncional incluso. Miren, ¿qué podemos hablar de repente desde el punto de vista médico? ¿Cómo se lo considera? ¿Se lo considera un problema, algo normal, alguna anomalía, alguna enfermedad o es simplemente no se lo toma en cuenta dentro de ese rubro? Yo pude leer de que era una enfermedad, por lo mismo que era un trastorno de la identidad sexual. Entonces se estaba hablando aquí de una enfermedad mental. Y algunos tienen miedo en decir enfermedad mental y dicen, no, eso es algo normal, es una condición intersexual. Entonces, como si hubiera un tercer sexo, entonces yo defino, no, si quiero ser mujer, me voy a mujer. Si quiero ser hombre, me voy a hombre. Claro, y, o sea, A veces también lo asocian con la carencia de hormonas que puede tener en este caso una mujer. Tiene más hormonas masculinas que femeninas. Esto va a alterar obviamente su forma de ver las cosas o de percibirlas. Cuando vemos el asunto de las marchas, de las protestas por los derechos, muy difícil encontramos transexuales, encontramos más homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Pero repitiendo, ¿no?, la idea que teníamos al comienzo, muchas veces estas palabras, estas definiciones, lo único que hacen es señalar, criticar y hasta cierto punto juzgar realidades que muchos no conocemos. ¿Qué tipo de peligros puede haber en la falta de tolerancia a estas situaciones, verdad? Y algo más que todavía no conversamos, tenemos que ver también el qué soluciones podemos encontrar. ¿Será que nací así y así tiene que ser? Bueno, con todo esto vamos a volver
después del corte. Ustedes en casa no se vayan, estamos aquí en Controversia tratando el tema del transexualismo. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema del transexualismo y en el bloque anterior habíamos mostrado o conversado algunos puntos generales, que es de aquella frase que seguramente ustedes han escuchado, ¿verdad? Y se ha utilizado bastante inclusive en películas. Soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Sí? Los transexuales definen eso, definen su estado como que una persona que estaba durmiendo y cuando se levanta se da cuenta de que su mente es de mujer, pero cuando se da cuenta dice, esto no me pertenece, yo me siento mujer, pero Como tengo que un este cuerpo de cuerpo no hombre. es mío. Claro, y eso es lo que ellos mencionan, que es cómo se siente estar en ese estado. ¿Les parece que es un estado consciente o es una cuestión que de la noche a la mañana sucede? ¿Tendrá un proceso? Yo pude leer de que esto siempre va a suceder en cualquier ser humano, ¿no? Pero no depende ya de uno si es que decide ir por ese camino o no. Es como que un paso de tu desarrollo de tu como parte de ti desarrollo. mismo. Claro. Miren, el tema se torna un poco delicado y yo puedo entender y puedo verlo dentro de las opiniones que estamos dando, porque uno de los errores más grandes que se comete dentro de la sociedad es la de discriminación, Sí. la de, ¿verdad? La de apartarlos, homofóbicos. señalarlos. Esto trae mucho lo que es también asesinatos. Los Sí, homofóbicos lo que realizan Juan Carlos eso. estaba mencionando y también Caleb, que había gente que hace protestas del orgullo de los que ellos son. Los que vienen normalmente a reclamar son casualmente grupos que dicen ser cristianos y muy conservadores. Y supuestamente los cristianos dicen aman a Dios. ¿Y cómo van a reclamar así, ¿no? Agrediendo a ese tipo de personas. Algunas personas, ¿verdad? Tienen un background que los apunta en ese camino, pero también hay un asunto genético, estaban conversando ustedes que también Harry tiene que ver, Benjamin. Harry ¿verdad? Benjamin. Hablemos un poquito más de eso. ¿Cómo es que es genético? ¿Dónde quita la responsabilidad a la voluntad? Hablando un poco sobre el síndrome de Harry Benjamin, como bien sabemos, todos los que hemos leído un poco, este es un tema médico que ocurre en 1 de cada 100.000 niños. Este síndrome es como un conflicto que se crea entre lo que uno siente, entre lo que uno piensa, está asociado directamente con el cerebro y la manera en cómo tú te ves frente a un espejo, es decir, con el género con el que tú naces. Ahí existe un conflicto y es allí en donde genera cierta disconformidad, como la naturaleza te trajo al mundo. Y dicen también que es un asunto de identidad de género, no necesariamente de sexualidad. Entonces uno dice, hacen una distinción entre género y sexualidad. Y dicen, no necesariamente uno que tenga Harry Benjamin va a tener tendencia homosexual, sino que solo se siente identificado con ese género. Exacto, en años anteriores se llamaba el síndrome de Harry Benjamin como el transexualismo. Es una definición totalmente equivocada, porque un transexual dice, yo quiero, en el caso de un hombre, yo quiero amputar mi órgano y cambiarme totalmente de género. En cambio, una persona con síndrome de Harry Benjamin no tiene en su cabeza, si en el caso de mujer, no tiene en su mente, en su cerebro, que, La idea que de... tiene pero un pene en este caso, sino realmente esta persona quiere tener el órgano femenino en este caso. ¿Qué hay de aquellas operaciones de género, de transformación de género? ¿Qué tan ciertas son? ¿Realmente te cambian el género? Es que hay ese término cambio de género, en sí la operación te cambia el género o será que reconstruye Es tus una partes adaptación, genitales. quizá. En un programa Claro. yo escuché que estaban hablando sobre el transexualismo y eso, y una persona le preguntó al cirujano y le dijo, si yo tengo un accidente y me tienen que amputar los genitales, dice, ¿ya soy un transexual? Porque estaban hablando sobre el transexualismo y el cirujano decía, una persona transexual es cuando cambia la mujer de vagina a pene y el hombre de pene a vagina. Entonces el otro le preguntó eso, ¿no? Entonces yo sería un transexual si me pasa una accidente, Entonces, o sea, dicen, Pero ahí el no hay una transexual es- transformación, ahí hay una amputación, pero no hay una transformación Claro, al un fin órgano médico. femenino. Claro. Entonces la cosa es, el transexual, por la operación ya es transexual o solo por el conflicto que tiene. No, yo creo que en el caso de un hombre, la amputación posterior, o sea, Y la antes no siguiente era etapa. transexual. Antes no era transexual. No, o sea, si es una Mire, persona, ahí un varón, justamente y se llegamos al meollo del conflicto, porque es una cuestión
mental o es una cuestión física, de rol, de actividades? ¿Cuándo se puede definir o me puedo identificar con el tema? Ahora, hay un poquito más, un problema más que podemos conversar, y es el problema de la identidad de la persona. Una persona que es transexual o que piensa como tal, ¿podrá desarrollarse en la vida de manera normal? ¿Podrá tener una familia, tener un trabajo, tener pues el desarrollo normal de una persona en la Ya vida? conversamos hace un momento, se nota que hay una total discriminación hacia esas personas. Tuve la experiencia de que una vez estaba viajando en un bus y subió a un transexual y contó su testimonio y todo, pero ese transexual estaba vendiendo caramelos porque contó de que era la única forma en la que él podía trabajar. Él se sentía bien con su cuerpo, pero lamentablemente las personas lo discriminaban por esa condición. Claro, y eso tiene que ver un poco con la sociedad, ¿no? Porque hemos visto en la mañana, estaba compartiendo con algunos de ustedes fotos de personas que no eran el sexo original, pero llegaron a cambiarse de sexo y no parecían que alguna vez fueron del sexo anterior. Y llegaron a ser personas famosas, abogados, presentadores, incluso actores, y llegaron a triunfar en la vida. Incluso a participar en certámenes de belleza Esto también. tiene que como se ver ve en mucho con lo Tailandia. que es la calidad de la operación, porque vemos en otros países las operaciones te vuelven así idéntico al otro género. Y Pero también la sociedad, ¿no? Para que triunfen. si vemos aquí en el Perú, las personas que se operan y se cambian de sexo, Se nota clarito que... se nota a leguas de que son es que cambios ahí de sexo. Ves también una, no una les- dama corpulenta, grande, y buenos días, ¿cómo estás, verdad? Claro. Ese Claro, tipo de es que problema. también no deben tener los recursos suficientes como para que sean una verdadera reconstrucción de Miren, todo. acá hay un asunto que Rubén lo ha tocado un poquito y de repente podemos hablar un poco más para ir cerrando ya el bloque. El siguiente es que él mencionó que cambiaron su sexo original y siempre la sociedad va a rechazar lo que no es como vino. Naciste como varón, quédate como varón. Naciste como mujer, quédate como mujer. Sí, pero que mi cabeza, que yo vine con 2 horas, no. ¿Cómo lo enfrenta la sociedad? ¿De qué manera nosotros afrontamos este tipo de situaciones? Porque es imposible hablar de transexualismo sin hablar de la homofobia, sin hablar de homosexualismo, sin hablar del bisexualismo inclusive, y los transformistas de igual manera. Entonces, ¿cómo Transformers. podemos, verdad? ¿Cómo es que en alguna manera en nuestro silencio lo único que hace es pues dar el bullying a estas situaciones? ¿O es que hay que meterse dentro del tema, hay que buscar? ¿Qué más hay que hacer? Respondiendo más o menos tu pregunta, aquí podemos traer en contexto, ¿se podía tratar o definitivamente ya tendríamos que aceptarlo completamente? Porque incluso ahora las leyes están dando, en cierto modo, amparo a ese tipo de personas para que no se sientan discriminadas. Y cuando tú empiezas a atacar a esas personas, incluso laboralmente, viene la ley e incluso pueden denunciarte y meterte preso por discriminar. Tú eres un transexual, ¿lo puedes tratar o lo puedes aceptar? A diferencia de un homosexual, no sé. Miren, este tipo de personas, bueno, perdón, no este tipo de personas, pero las personas que tienen relación con este tema tienen como que una manera diferente de tratar y de ver y de entender, ¿no? De repente nosotros que no nos hemos relacionado con el tema no conocemos. Y tenemos una pregunta, una acotación aquí en Platea, vamos a escuchar. Muy bien, si nosotros vemos en el ámbito social, estaríamos hablando de conductas que toman estas personas al tener este tipo de opción, ¿no? Entonces, si hablamos de un transexual, estamos hablando, y ustedes hablaban de discriminación, pero muchas veces esto es en un ámbito más psicológico. Miren, si hablamos solamente del plano psicológico, entonces descartamos totalmente el plano de Harry Benjamin, que es que aluce que es una situación natural. Si fuera solo psicológico, entonces por Harry Benjamin, solo el cerebro es lo que funciona y no lo que el cuerpo dice. Y aparte de eso, te pone la siguiente situación. El sexo de una persona, ¿se nace o se elige? Con el sexo, ¿se nace o se elige? O se evidencia, yo tengo que aceptarlo. Exactamente. Y si fuera aún más, si se nace o se elige, ¿qué repercusiones puede tener esto a la larga? ¿En qué momento uno lo elige o quién lo enseña? Bueno, hay mucho más que hablar. Nosotros tenemos 2 bloques más y en los siguientes bloques ya está aquí con nosotros en estudio el especialista. Ustedes en casa, no se vayan, estamos tratando el tema del transexualismo. Esto es Controversia. Volvemos después de un corte.
Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy es el transexualismo y ya está con nosotros nuestro especialista, que es el doctor Felipe Yanaconde, médico especialista en psiquiatría en Gestal Perú. Bienvenido al programa. Hola, estamos hoy para compartir información y conocimientos en este programa que es Controversia. Muy bien, empezamos a definir un poco términos, ¿no? De repente la gente no entiende lo mismo cuando se habla de heterosexual, transexual, homosexual, bisexual, tantos términos que se acuñan hoy, puede haber confusión y por eso es que no se entiende mucho. Es verdad, lo primero que tenemos que definir la diferencia entre género y sexo, ¿no? Género se refiere a lo psicosocial, a lo mental, y sexo a lo físico, a lo biológico. La definición de transexual es una persona que no está contenta ni feliz, más bien está infeliz en relación a sus formas, a sus genitales. Él tiene, por ejemplo, una mente femenina y un cuerpo masculino. Y hará todos los esfuerzos por una intervención quirúrgica, que le hagan una ablación o amputación del miembro viril, y algunas veces va a hacer la vaginoplastía, un tratamiento hormonal, y luego también un tratamiento con rayos X para que desaparezcan las pilosidades, y se ha convertido en mujer. Hace poco llegó a la consulta una persona que era de Venezuela, pero que había sido operada por un médico peruano, y que había hecho esta metamorfosis, esta transformación. Y claro, hay muchos casos. Cuando yo recién iniciaba mi trabajo como médico psiquiatra, llega un joven de unos 18 años o 19 y con conductas femeninas, y se sienta y dice: doctor, vengo a cambiar. Yo lo felicité porque creí que iba a cambiar en su manera de pensar, sentir y actuar, pero en realidad lo que quería era que yo le dé un informe psicológico y psiquiátrico sobre cómo sería su futuro después de la intervención quirúrgica a la cual estaba programada por un médico, en este caso era un ginecólogo, que le iba a hacer la vaginoplastía. Doctor, una pregunta. ¿Cuán grande es el conflicto que se genera entre el yo pienso y el yo quiero de una persona? Bueno, en este caso, el yo quiero, yo pienso, yo uso comunicación, porque la comunicación tiene que ver también acá, es coherente, porque su identidad tiene que ver, por un lado, la identidad que se ha conformado a veces por la situación de un cerebro trastornado. ¿El transexual es porque se opera o porque ya tiene la idea de operarse? Aunque no se opere. Aunque no se opere ya es. transexual. Es decir, desde el útero de la madre, una persona ya es transexual. Ya, ¿qué pasa intrauterinamente, ¿no? Tiene que ver con la presencia de la testosterona o ausencia de la testosterona. Y durante el embarazo, el niño no recibe el aporte de testosterona que debe recibir, entonces su cerebro se va a feminizar. Entonces, ¿existe un tratamiento para los transexuales? Usted como Para que psiquiatra estos tiene algún vuelvan a ser heterosexuales. Claro, en si este caso. estamos hablando de una falta, Una ¿no?, de anomalía. testosterona, Ya, Una carencia es de hormonas. irreversible. es irreversible. Irreversible. Entonces la lesión que se establece por ausencia de testosterona Y el afecto de ya es padres. irreversible. Queda, porque el cerebro de la mujer es diferente al cerebro del hombre. La mujer tiene más ventajas en cuanto a cerebro que el hombre. Por ejemplo, tiene la presencia del cuerpo calloso, que une el hemisferio cerebral izquierdo con el derecho, utiliza los dos hemisferios cerebrales, tiene la región frontal más desarrollada y puede tomar decisiones y elegir con más asertividad, es capaz de percibir más detalles que el hombre. Entonces ya ahí tienes una diferencia. Una mujer usa 25.000 palabras al día y un hombre la mitad. Doctor, cuando nosotros estamos, hemos aprendido un poquito de biología acerca de los cromosomas, ¿no? Los pares XX y XY. En el momento de la concepción, nosotros, ¿no, acaso ya definimos el sexo? Porque hay un trastorno, un síndrome que se llama Harry Benjamin,
y habla más o menos de un asunto de neurológico. ¿Cómo podemos explicar eso? Eso es lo básico. Para entender eso, también tiene que ver con la presencia o ausencia de testosterona intrauterinamente. El cerebro es el que define la sexualidad, es un órgano sexual, pero que aquí hay una discordancia entre lo que está pasando en el cerebro y lo que pasa en los órganos genitales. El cerebro puede estar feminizado y los órganos genitales son masculinos. Entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia en una persona que tiene el síndrome de Harry Benjamin de un transexual? ¿O es lo mismo necesariamente? Lo mismo, pero acá, ya que ustedes están entrando a la parte de cromosomas, hay el síndrome de Turner, que es el X0, y el síndrome de Klinefelter, que es XXY. En el caso del síndrome de Turner, la apariencia es femenina y el desarrollo de los órganos sexuales reducida, pueden tener hasta retardo mental, son infértiles. En el síndrome de Klinefelter, ahí hay una apariencia de hombre, pero son casi eunucos de desarrollo del testículo muy limitado. Doctor, entonces, ahí ya tienes otra variedad. Es más, porque por cada caso del síndrome de Harry Benjamin, hay 100 del síndrome de Klinefelter y 50 veces más de Turner. O sea, es más frecuente el Klinefelter y el Turner que el síndrome de Harry Benjamin. ¿Cuáles son las causas para este tipo de situaciones? Ya que si lo vemos desde la concepción, desde el útero y el orden de los cromosomas, o es simplemente una anomalía que aparece de una manera... No, todo obedece a causa y efecto. ¿Cuáles serían esas causas? En el caso de lo que estamos hablando, es por ejemplo, una madre que durante el embarazo tome fenobarbital. Eso va a frenar la producción de testosterona. Y si lo que tiene intrauterinamente es un varoncito, va a influir en su cerebro. ¿En dónde por poco aporte de testosterona? ¿Dónde se encuentra? Porque no creo que tú vayas a la farmacia y digas, bueno, deme un litro de lo que usted mencionó, ¿no? Feno. No, ahora ya está controlado eso, la venta, porque es una droga que se usaba antes mucho para sedar o para dormir a las personas. Pastillas. Doctor, y en el ámbito, ya eso es en el de la concepción, pero en el ámbito de la familia, si no tiene un niño no tiene tanto efecto de padres, ¿también puede ser un transexual? No, nacen así. Nacen así. Nacen. O sea, ¿En qué edad se dan cuenta que tienen confundir este síndrome? transexualidad con homosexualidad. No es lo mismo. A ver, entonces, ¿cuál es el destino de un transexual? Puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser heterosexual y puede ser asexuado. O sea, son 4 caminos diferentes. No siempre tiene que ver con la homosexualidad. Doctor, ¿y cuál es la edad en la que una persona dice, sí, yo tengo el cerebro de una mujer, pero me siento como un hombre? ¿A qué edad más o menos empieza este conflicto? 3 años, 4 años, desde muy pequeños. Sino que se deciden a los 20, 25 ir a un médico. Es cierto esto de que todas las personas pasan en algún momento por este pensamiento y que es algo normal en el proceso de maduración y de desarrollo en la persona. Una vez escuché a unos amigos de psicología que mencionaban que dentro del desarrollo normal de un varón, en algún momento se ha visto como mujer. Y la mujer en algún momento de su desarrollo normal se ha visto como hombre, como parte de su desarrollo, como que se acomodaban sus hormonas. ¿Qué tan cierto es esto? No. Eso puede influir, y si vamos al ambiente. Por ejemplo, si un niño nace y el padre no quería un niño sino una niña, y el padre y la madre lo tratan como niña, probablemente van a perturbar su identidad. Pero eso más bien lo hace candidato para ser homosexual, no un transexual. ¿Hay más hombres que cambian a mujer o mujeres que cambian a hombres? ¿Cuál es el porcentaje? Sí, es más alto el porcentaje de hombres que cambian a mujeres.
Muy bien. ¿En qué país? Discúlpame que te corte la conversación, claro, tenemos que irnos a un corte. El tema que estamos tratando es muy interesante porque es fácil darnos cuenta que los prejuicios, ¿verdad? Y los paradigmas se levantan por la falta de información. Muchas veces colocamos todo esto en el mismo saco y pensamos que es lo mismo y se lo juzga y se lo trata como si fuera el mismo tema, pero no es así. Ustedes en casa no se vayan, recuerden que sus preguntas y comentarios sobre este tema lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos en el último bloque del programa de hoy. El tema que estamos tratando es el transexualismo y nuevamente estamos con nuestro especialista, el doctor Felipe. Ya hemos conversado en el ámbito general, ¿verdad? Y hemos caído a darnos cuenta la falta de información que hay para definir términos. Ahora, hablemos un poquito referente a este problema, de la tan conocida frase, ¿no? Yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Este cuerpo no es mío. ¿Hay alguna manera de definirlo desde el aspecto psicológico o es simplemente un pensamiento, algo que desaparece? Eso nuevamente lo mismo, ¿no? Es un asunto de identidad y que tiene que ver nuevamente con lo que es el cerebro, que ha sido afectado en algún momento y que la persona tiene una identidad diferente, o sea, un género y una identidad diferente a lo que es sexualmente objetivable, ¿no? Vale decir que si es un varón, en el sentido externo de que tiene morfológicamente sus genitales, su pene, sus testículos, sin embargo su mente, su pensamiento y su identidad es lo opuesto. ¿Qué hay del hecho sobre los padres y la crianza de los niños? Está bien, nació así, con este problema, con esta situación. ¿En alguna medida puede ayudar la crianza y la definición de sexo dentro del niño en su género? Ya, primero tendría que hacerse un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico pasa por estudios de los cromosomas, por revisar los genitales y luego algunos test que indiquen sobre género masculino o femenino y luego sobre eso actuar. ¿Qué pasa con los niños adoptados por parejas transexuales? ¿Pueden también llegar a ser transexuales, homosexuales o normales? Parejas transexuales, que quiere decir que se operaron o no se operaron, ¿no? Pero depende de la armonía de la pareja, porque aún una pareja heterosexual no están en armonía, es una desgracia para los niños. Si los niños ven que sus padres están en conflicto, por más que sean hembra y macho, siempre lo va a perturbar. Pero ¿y el trauma? ¿O se puede generar un trauma cuando estos hijos se enteran que sus padres nacieron con otro sexo, con el sexo opuesto? El trauma no puede afectar en su desarrollo. Es que estamos hablando de la palabra trauma, ¿no? ¿Cómo evitar el trauma? Supongo que será que se lo digan tempranamente, no que lo descubra y que sea, ahí sería el trauma. La discriminación que genera todo esto en la escuela, por ejemplo, de ese niño, de todas maneras va a haber cierta discriminación. ¿Eso no puede afectar en su desarrollo? Sí, de hecho lo puede afectar porque la sociedad es muy cruel y no acepta a estos niños que tendrían esa procedencia. Miren, ya que ya empezamos a hablar de sociedad, el punto es el siguiente: la sociedad espera que la persona cumpla ciertos roles, y mucho más cuando esto define el género de una persona. Tú te ves como varón, compórtate como tal; tú te ves como mujer, compórtate como tal. Y hoy en día encontramos ambas fuerzas tratando de darse el lugar. Una que dice, bueno, yo nací así, déjame, o yo quiero ser así, déjame, ¿verdad? Que llega a ser una minoría contra el gran grupo de la sociedad que dice cada quien tiene que cumplir géneros y razón. Dentro de este contexto, dentro del contexto de sociedad, ¿cuánto puede influir no solamente la crianza de los padres, sino también las amistades, las compañías o la permisividad dentro de la definición de género? Claro, la sociedad no está preparada para eso y siempre va a señalar, lo va a criticar, lo va a marginar
El tema es si es o no aceptado por el sistema social en el cual se vive. Generalmente el transexual es rechazado. Hay prejuicios y no de no aceptación. ¿Sí? ¿Cuál es la sociedad o el grupo, en qué países se acepta más lo que es el transexualismo? ¿O en qué continentes, por así decirlo? Bueno, primero que no, habría que aclarar que no son tantos los transexuales. Segundo, los países europeos se aceptan más fácilmente que un país latinoamericano. Bueno, hay muchos casos en la sociedad en la cual hoy en día se promueve que haya igualdad, que haya respeto, pero creo que la sociedad, de repente nosotros los mismos jóvenes caemos en los prejuicios, en paradigmas, ¿no? Nos imaginamos un transexual y nos imaginamos un hombre vestido de mujer de una manera pues estridente, ¿no? Y muy poco uno se imagina a una mujer vestida de varón. ¿Cómo podemos luchar contra estos paradigmas para evitar la discriminación? Bueno, en caso de los transexuales, enfocar lo que es una enfermedad, está afectado el cerebro y por eso está en el campo de la psiquiatría, es un trastorno mental. Entonces, no hay psicoterapia ni psicofármacos que valgan acá, sino buscar que la persona o se acepta tal cual es o simplemente elige como persona libre que ser. Tanto es así que la sociedad, hablando nuevamente, le va a dar una nueva identidad. Si es que él recurre, por ejemplo, a una amputación del pene y a una vaginoplastia, adquiere una nueva identidad. Ahora, Doctor, ¿cuáles son las consecuencias más graves, por así decirlo, que acarrean este tipo de conflictos, identidad sexual, género con el que nace una persona? Si es que la persona no se ha operado, ¿eso dices? ¿O simplemente? Claro, o sea, el conflicto que genera en una persona su identidad sexual, cómo piensan, y el género con el que estos vienen al mundo. Infelicidad, insatisfacción. Y ¿Puede ahí se conllevar a la podría muerte ver o un poco de suicidios? la psicoterapia para que acepte su realidad si es que su camino no es la intervención quirúrgica. ¿Qué papel juega la familia de una persona que se ha operado y se ha cambiado de sexo? Bueno, como generalmente se operan ya a partir de los 30, a 25 años y a veces hasta los 40, la familia no hace más que aceptar la realidad. ¿por qué? El tema es cuando son niños y tempranamente se diagnostica la transexualidad. ¿Por qué ahora más que antes estamos viendo estos casos de la transexualidad? Antes no hablábamos mucho, ahora está casi en boga. ¿Y por qué cree usted que se está dando tanto ahora esos casos? Bueno, porque los confundían pues con los homosexuales, que no es lo mismo. ¿Mm? La clasificación internacional de las enfermedades, tanto el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud como el DSM-4, que es de la Asociación Americana, los ha ubicado como problemas psiquiátricos. Veamos esto, la definición. ¿Cómo puedo saber yo como padre o como hermano o como amigo cuándo es homosexualidad y cuándo es transexualidad? Es que uno es un problema de identidad y el otro es un problema de atracción, ¿no? El que es homosexual se siente atraído por lo de su mismo sexo y el otro es una identidad que no tiene nada que ver con la atracción. Ya vemos. ¿Y qué hay acerca de cómo podemos trabajar a nivel de edad? Me explico. Usted mencionaba que los transexuales operados, en su mayoría son personas mayores, ¿verdad? Sí. Pero si esto fuera diagnosticado en un momento determinado, ¿se podría ayudar a definir en alguna manera el problema y darle pues un futuro un poco más certero y no infeliz? Si la persona se acepta y que tiene esa división, diríamos, entre género y sexo, y lo puede llevar tranquilamente, pues hemos logrado un paso. ¿Usted en qué momento recomendaría la intervención psicológica de un profesional de la salud? Apenas se detecte el problema en la infancia, para orientar el asunto. Muchas gracias, doctor Felipe, por habernos tenido paciencia, la verdad,
que usted ha podido ver, teníamos los términos un poco mezclados y muchas veces eso hace que se levanten pues, prejuicios y paradigmas acerca del tema. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue el doctor Felipe de Gestal Perú. Nosotros tenemos que cerrar el programa de hoy, pero antes queremos compartir un texto bíblico con ustedes. La Biblia nos dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El texto nos hace referencia y llamado al mismo tiempo a una situación. Hay cosas que dentro de la vida de una persona no se logran entender, tal como es el hecho de la transexualidad. Pero en la conversación que hemos tenido, hemos podido darnos cuenta que una persona tiene el poder de elegir su camino, elegir qué es lo que quiere, elegir qué es lo que espera en el futuro. Nosotros queremos recomendarte que elijas el plan de Dios. Dios definió las cosas claras y separadamente. Dios sabrá darte las herramientas y te ayudará a superar las dificultades que tengas que enfrentar. No hay tiempo para más. Recordarte que tenemos a tu disposición un curso bíblico maravilloso que te va a ayudar a buscar esas respuestas que tanto necesitas. Y segundo, que nos puedes contactar a través de las redes sociales. Ya lo sabes, te esperamos en una nueva edición de Controversia.